Bien, vamos al video 3 de la unidad 3 de Mecánica de Fluidos 1. Encantado. Muy bien, compañeros, abrimos cámara. Perfecto, estamos en cámara. ¿Listo? Bien ubicados. Muy bien. Compartimos. Cámara, audio, grabando. Compartimos. Perfecto. Estamos ahí. Nos tocaba tratar el problema de lo que llamamos propiedad del tensor de tensiones. ¿Qué es el tensor de tensiones? Ya casi lo habíamos alcanzado ya. A dar la información de las fuerzas superficiales en una realidad fluida, más todavía en un caso de flujo real con fuerzas tangenciales significativas. En cada punto, tres caras perpendiculares tienen 9 datos. 9 datos en la visión que nos vamos al punto, ¿no? Bueno, vamos a demostrar más todavía. Si conocemos las tensiones, y además ya habíamos visto que no eran 9 datos, porque creíamos que eran 2 normales, 2 tangenciales en cada cara de las 3 caras, y yéndonos al punto, en un ver al fluido como cubito diferencial, 3 caras, 9 datos, pero 3 de ellos tensores, tensiones tangenciales de diferentes caras. La naturaleza los obliga a que sean iguales. No era broma esta afirmación. Eso no es broma. ¿Entiendes? Tensiones tangenciales en caras diferentes obligadas por la naturaleza a ser iguales. Entonces, de los 9 datos, 6 independientes. Muy bien. Vamos a demostrar que si conocemos las tensiones relativas a 3 caras infinitesimales que tienen un punto en común, estamos hablando de las caras de un diferencial, que tienen un punto en común, esas caras resultan ortogonales. Entonces, si conocemos las tensiones de 3 caras infinitesimales de un mismo diferencial, de un mismo punto, que sean caras ortogonales, las del cubo, por ejemplo, entonces, si conocemos de 3 caras, se puede determinar las tensiones para cualquier área infinitesimal que contenga el punto. Claro, 3, porque si ese punto lo veo con sus caras de un cubo, ¿no? Pero no las anteriores, ¿listo? O lo veo como ese punto como un pirámide y una cara, quiero las tensiones en esa cara. Dice que sí, tienes que pensar que, mira, un punto y todas las posibles infinitas caras que puede tener. Entonces, un punto, la perpendicular a X, la perpendicular a Y, la perpendicular a Z, pero yo puedo poner un punto, un diferencial de área, con un n cualquiera, ¿ya? Entonces, en esa cara cualquiera de ese punto infinitesimal, esa de área de A, se pueden conocer el sigma y los tau a partir de las tensiones. Hay que conocer las tensiones de esa área cualquiera diferencial, n, a partir de las tensiones de 3 caras de ese punto entre sí ortogonales, o sea, perpendiculares. O sea, de los 9 datos que yo estaba viendo antes, o sea, de los 6 datos que si yo tuviera esos 6 datos de 3 caras perpendiculares, ya me dicen me dan una cara cualquiera del punto, o sea, me dan un n
que tenga un alfa, un beta y un teta que sea perpendicular a la cara que yo quiero. Yo, sabiendo el coseno de alfa, coseno de beta, coseno de teta, más los 6 datos de las tensiones de las 3 caras, ya conozco el esfuerzo normal y las fuerzas tangenciales en esa cara cualquiera con perpendicular n. Versor. Bien. Bien. Vamos a demostrar que si conocemos las tensiones relativas a 3 caras infinitesimales que tienen un punto en común, son perpendiculares, una forma fastidiosa e importante para que pruebes tu capacidad de lectura, porque con esos datos se puede determinar las tensiones en cualquier área infinitesimal. Claro que tendrías que conocer el n, o sea, el coseno de alfa, coseno de beta, coseno de teta, de esa diferencial de área, cualquiera que contiene un puntito y sus áreas y sus caras, un puntito y sus caras, ¿ah? Un punto y sus caras. Eso, recordando que un joven fue ahí el detalle de entender la naturaleza de un diferencial real de masa. ¿Listo? Dice, hagamos referencia a la figura de a continuación. Entonces, han cogido un diferencial de fluido ya en forma de pirámide, ¿no? Un de x, de y, de z, y encima, esta superficie, entonces acá hay una cara A de y, ¿recuerdas? Hay una cara A de x. AD, ¿cómo le llamas AD? Hay una cara diferencial de AX, hay una cara diferencial de esta de aquí, diferencial de AX, diferencial de AY, diferencial de AZ, y hay la cara diferencial de AS. Esta inclinada tiene, ¿no? Este triángulo de AS, sus 3 proyecciones de AY, de AX, de AZ. Aquí está el sigma S perpendicular en la dirección de N, y un tau y otro tau orientados en un ángulo de 90 grados. O sea, hay un tau cualquiera y yo lo voy a dar en esta dirección y en esta dirección. O sea, en las coordenadas, en 2 coordenadas perpendiculares en ese plano, ¿no? Listo. En esa cara yo necesitaría saber, listo, todo, su sigma S, su tau tal y su tau, a partir de datos que me den de esas 3 caras perpendiculares. O sea, datos de sigmas y taus en la cara de Y, de AY, de AX, de AZ. Listo. Acá me han dibujado que en esas 3 caras, ¿quién está? Claro, está el sigma X en la cara X, perpendicular a X, está el tau XY y el tau XZ. Ahí practica como, no, ahí estoy poniendo como si fueran las que habría, serían en el sentido positivo, pero en realidad el tau, por ejemplo, XY podría ser una componente negativa y el tau XZ una componente negativa, y ese formaría el tau en la cara perpendicular a X. Repite lo que he dicho. En la cara, en el área A de Y, está un tau que tiene componentes en tau YX y en tau YZ. ¿Listo? A ver, este es claro, para allá es el tau YX, para abajo es el tau YZ, porque están en un plano perpendicular a Y, el primer subíndice es Y, las otras son paralelo a X, paralelo a Z, para indicar bien el valor del tau que hay ahí. Puede tener más grande una u otra componente. Ahí están las 3 tensiones en la cara de AY, aquí están las 3 tensiones en la cara de AX, y aquí están 1, 2 y 3, las 3 tensiones en la cara de AZ. Muy bien, entonces tenemos, ya sé que el ZY es igual al DZ, porque lo manda la naturaleza. Y bueno, en contrapartida igual sale el tau total del resultante de estas 2 formas. Todo el tau lo indica con estos 2 valores, tau YZ y tau YX. Pero además sé que el tau YZ es igual a tau ZY y así tau
ZX igual a tal ZXZ. Interesante. Caos de caras diferentes son iguales, ¿no? Esa propiedad increíble de dependencia, de no independencia total entre los esfuerzos, ¿no? En caras. Muy bien, muy bien. Digamos, no olvidemos, dice que los versores corresponden, no olvidemos que los versores corresponden a los ejes X, Y, Z y JK. Oye, ¿cómo voy a olvidar eso, compañero asistente? Muy bien, ¿qué hacemos entonces? ¿De qué estamos estudiando? Estamos encontrando una famosa propiedad del tensor de tensiones. A ver, ¿cuál es el tensor de tensiones? Todo eso. Ah, ya. Tenía que poner de otro color esto porque aquí dice que lo que voy a demostrar. Y con esos 9 datos o 6 datos tengo los datos de las tensiones normales y tangenciales en cualquier cara que pertenezca al punto. ¿Listo? Además necesito conocer los cosenos directores de esa cara, ¿no? Listo. Vamos a seguir la demostración. Para hacer ella, aplicamos equilibrio dinámico. Bueno, sumatoria de fuerzas es más la sumatoria del peso igual a masa por aceleración. Aplicamos la visión al punto. Ser la fuerza de gravedad y el producto de la masa con la aceleración infinitesimos de orden superior con respecto a las fuerzas superficiales, aplicamos al punto y claramente la ley de Newton queda en solo fuerzas superficiales en el límite, punto. La sumatoria de fuerzas superficiales es igual a 0. Ahora multipliquemos escalarmente esta ecuación vectorial por el versor S. Aquí mi asistente, sí, haciéndolo bien, queda sumatoria de fuerzas superficiales igual a 0. Aquí hay un paso más fuertísimo. A la ley de Newton, en ese diferencial de fluido, donde iba a haber fuerzas gravitatorias, las superficiales y la masa por la aceleración, porque es un fluido real acelerado, ¿no? Claro. Igual, no es que no esté acelerado, sino que llevándolo al punto, digo que las fuerzas superficiales se hacen 0. ¿Te parece a lo que hice en el principio de Pascal? Ya. Entonces se van las diferenciales de orden superior, entendido matemáticamente y comprendiéndolo físicamente. Entendiéndolo físicamente. Ya está. Hasta ahora todo estaba normalmente empleando la visión límite hasta el punto, ¿no? Muy bien. Ahora, imagino que tengo las fuerzas superficiales. Todas las fuerzas superficiales. Ya, ahí voy a aplicar, ¿ya? Claramente está el versor S, debería poner el versor N. Bueno, S le están llamando el perpendicular a esa área, al área inclinada. ¿Estamos de acuerdo? Al área inclinada le están llamando versor S, ¿ya? No versor N como hubiéramos podido. Ya, perpendicular a DAS. En el libro, el autor seguramente que aquí usa esta nomenclatura, vector S, parece que sí, vector S, para no llamar vector N. Muy bien, entonces multiplicamos esta, tiene muchos términos, cada tensión son 3 en cada cara perpendicular y 3 más en la cara S, o sea, DAS, entonces son 9, 10, 11, 12, pero bueno, 3 se repiten entre sí, aplicamos, ¿ya? Multiplicamos ahora escalarmente esta ecuación vectorial por S. No, vamos a ver si eso hace, si a esa fuerza se le multiplica vectorialmente por S, ya tranquilo. Pero primeramente hagamos esto. Tenemos que DAX es DAS, SI, correcto, eso ya lo sabía desde el capítulo anterior, ¿cierto, compañero? Ya lo sabes que DAS por S, S es perpendicular a DAS, y si es por I, da DAX, áreas proyectadas. Áreas proyectadas de una figura de este tipo ya la había hecho perfectamente, ¿no? El DAS que está encima, mira mi mano, proyectada. Listo, igual el DAY, igual el DAS. Entonces, DAS, S es igual, S por I es igual a DAX. Ahora, claramente que S por I es L, o sea, el coseno de alfa.
S por J es M. Entonces, claro, producto escalar, compañero, el S y el I, el perpendicular al área, forma el S con el I, el coseno de alfa. Entonces, el producto escalar es magnitud de uno, magnitud de otro por el coseno, o sea que el 1, 1, coseno de alfa es el L, si es L, el L es coseno de alfa. ¿Listo? Por eso L, M, N son los cosenos directores de S, del versor S, correcto. Entonces nos está diciendo que DAX es DAS, ya no punto, o sea, simplemente L, porque el S por el I, el S por el J, mira, el S por el I, mira, para el DAX, el S por el I, el S por el J, el S por el K, eran coseno de alfa, coseno de beta, coseno de teta, que se multiplicaban al DAS para que nos alcance el DAX, el DAY y el DAZ. Entonces, está haciendo eso, S por I lo está poniendo L, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de teta, que nos convierte el DAS en DAZ, DAX, DAY. ¿Ya? Muy bien, eso está bien lo que ha hecho. Me decía que lo que hacía era multiplicar la expresión de S, que no la escribió. Es un artificio del autor del texto para no escribir una expresión tan grande, porque en realidad serían los 9, 10, 11 tensiones multiplicadas por las áreas y sus direcciones. ¿Listo? Entonces nos señala que de todas esas nos queda, habían los 3 sigmas, claro. Los 3 sigmas por sus áreas, claro. Y sus direcciones, claro. Perfecto, compañero. Los 3 sigmas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 tau. ¿Están los 6 tau o no están los 6 tau, compañero? Están los 6 taus. ¿Quieres verlos, compañero? Te pido que ahorita pares el video y te pongas a hacerlo. Escríbeme en las 1, 2, 3, abajo, al fondo, al costado, y la inclinada triangular, esas 3 áreas, dibújame los tau. En las áreas proyectadas está los tau X, los tau Y y los tau Z. Los tau X en la cara perpendicular a X, paralelo a Y, paralelo a Z. Como son caras que corresponden a sigmas que no coinciden con las direcciones de su hijo Tascas, por lo tanto todas son negativas. Además, ¿por qué él ha puesto menos sigma DAX y S? ¿Por qué ha puesto? Porque el sigma X estaba en la cara perpendicular a X, o sea, y además te he dicho que son de compresión, o sea, son negativas. La multiplicación por S es aparte, compañero. La multiplicación por S es ya aparte. Yo te estoy viendo aquí en estos términos de aquí, dónde están los 9, 10, 11, 12 fuerzas. Los 3 sigmas por las áreas correspondientes en las direcciones correspondientes. Contrarias son salientes, contrarias a los ejes paralelos. Entonces, el sigma X que está en la cara perpendicular a X es contrario, mira dónde está. Mira dónde está el sigma X. Para allá, negativo. ¿De acuerdo? O sea, ese es el sigma. Está poniendo como, y en verdad el sigma es para allá, pero es negativo para acá. El verdadero sigma, ¿no? Sabes que son de compresión, son negativos en la dirección de I. Entonces, está perfecto. La dirección de I, menos porque a este bendito le ponen positivo cuando está para el otro lado. Y como yo estoy escribiendo, sé que es para allá, entonces, a ver, le pongo menos, le pongo menos sigma X porque el sigma X sería, el que tendría que tener es contrario al que es positivo o negativo, entonces para que lo ponga positivo con el menos, claro. El sigma X positivo, el sigma X que yo pondría es, sabes que es negativo del sigma X, estoy poniendo como una especie de un valor que tendría, ¿no? Es un valor, pero que está hacia la cara y ese es un menos sigma X,
Ese es el valor absoluto. Entonces, pondría, espérate, menos valor, con el menos se volvería más, y ese estaría en la dirección de I, sí. La fuerza contra la cara estaría, ¿correcto? Mira, a ver los tau. Los tau son igual, contrarios a... Los positivos son contrarios al positivo de J, ¿no? Por eso es que al que tenga le cambias el signo para que corresponda a J. Con cuidado, por favor, con cuidado, por favor, que ahí siento que ya la explicación de álgebra vectorial no corresponde a que te la haga, compañeros. Entonces tú escribe, a ver, escribiría si tú sabes que tu sigma X es un valor negativo, menos algo, menos un valor absoluto. O sea que esos términos son valores absolutos, ¿cierto? Estos términos son valores absolutos. Están puestos como si fuera, como el sigma, como lo que es, con presión. Listo, menos con menos. Ahora, los tau lo estoy poniendo con su valor absoluto y su versor, pero hemos dicho que los tau, signo positivo es contrario, por eso contrario. ¿Ya? Ya está. A ver, el tau. El tau tiene un valor, estoy poniendo vectorialmente con J por el área como para que sea fuerza por área por el área para que sea fuerza en la dirección de su versor, pero yo he llamado positivo al inverso. Entonces, para llamarlo, para que corresponda con una indicación vectorial en J, le cambio de signo. Entonces queda el que es en la dirección correspondiente al J. Entonces este menos me ayuda a resolver la forma como convencionalmente he puesto positivos a los tau, en cada cara. Muy bien, profesor. Ahí tengo un problema perfecto para entender la simbología. Listo, pero a ver si es responsabilidad del profesor, te diría que pondrías el valor por el área de la fuerza. Si fuera valor absoluto, lo pones con el I. Como es valor algebraico, le pones con el menos porque la convención de su orientación era contraria al de I. Ya, entonces la escribí, a partir de las tensiones escribí fuerzas orientadas y todas estas, la sumatoria de fuerzas, lo multipliqué por S. Ahí está, esto he hecho. Ahora, en esto que acabo de hacer ahí, multiplicándolo por S, voy a aplicar estas dos cositas que acabo de hallar después. ¿Por qué el profesor me ha dicho lo que va a hacer? Me distrae con dos cositas y de nuevo me vuelve a... esta que está aquí, es esta de aquí, no, es esta de aquí, listo. Donde voy a aplicar estas dos, esta y esta cosita de aquí, este acomodo, listo. En el IS, primero trabajo ese término. Profe, me falta, profesor, los dos tau de D a S. Sí, pero los dos tau de D a S, cualquiera que hayan sido los valores, los dos taus, aquí están, este y este. ¡Caramba, no lo vistes, entonces no estás viendo! La sumatoria elemental de fuercitas. Tengo un diferencial. Estas dos tau, cualquiera que haya sido su orientación, al multiplicar por S se va, porque S es perpendicular a las orientaciones de estos dos. Entonces, en la cuarta cara, en lugar de haber tres aportes, hay solo uno. Entonces, en las caras proyectadas, sí salen en la sumatoria el sigma y los tau. Los tres sigmas de las tres caras y dos tau de cada cara.
Pero en la cara de AS solamente aparece el sigma, porque los tau, cuando se multiplica el producto escalar por S, se anulan. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Listo. Ahora comienzo a jugar. Este de aquí, S por S es 1, y queda esto. Y lo igualo a todo lo demás. ¿Correcto? Despejo esto, que te vas a hacer el que no lo puedes entender, ¿no, hijo? Despejo eso y está ahí, S por S es 1. Ahora, en los otros, compañeros, queda el I por el S, el L. Listo, y el de X, el de Y, etcétera. Todo queda, ¿ve? Aquí era el sigma por su área, el tau por su área, el otro tau por su área, las áreas donde trabajaban para que se conviertan en fuerzas. Listo, yo te recomiendo que además de conceptualmente, como te lo estoy diciendo, que juegues una cara por cada, por su área, por su dirección. Y después multiplicado escalarmente por eso, queda el DAL por L. Pero el DAL lo puedo convertir en DAS por L. ¿Sí o no? ¿No tenías P? DAS por L, DAS por M, DAS por N, DAX, DAZ. Entonces los DAX, aquí estaban por sus DAX, sus DAY, sus DAZ, ¿no? Aquí están. Esos DAX, DAY, DAZ lo convierto en DAS. A primero los J por los S, los K por los S, me salen los cosenos directores. L, M, N. Y después los DAX, DAY, etcétera, lo convierto en DAS por otra vez por L. Y el DAY es DAS por M. Por eso va quedando L cuadrado, M cuadrado, N cuadrado, LM. Oye, y en todos está el DAS que se puede ir. Y mira la que me queda. Sigma S, en esta deducción, sigma S me queda sigma X, que es un dato de las tres caras, por L cuadrado, que es un coseno director, identifica la posición del área DAS. Sigma Y, que es otro dato del tensor. ¿De cuál tensor? O sea, otro dato de los 9 datos de las tensiones de las tres caras perpendiculares. Otro dato de las tres caras perpendiculares. Otro dato de las tres caras perpendiculares. Otro dato de las tres caras. Con los datos de las caras perpendiculares acabo conociendo el L, el M, el M y el N, que son la ubicación del área S, conozco el sigma S. De una forma análoga, ¿no? Luego dice, hemos logrado expresar sigma S en función de las tensiones relativas, de las tensiones que se daban en DAX, DAY y DAZ. Y a los cosenos directores de S, claro, también ahí están ahí el L, el M, el L, el M, el N. Muy bien. Oye, asimismo, no te lo voy a hacer ahora, se puede expresar las tensiones constantes de DAS. Podría decir en que, pues, simplemente ya quiero quitar el excesivo peso, pero te puedo dar la fuente y tú lo puedes hacer. Igual como ya este sigma S conociendo LLM y las tensiones y los datos de las caras, de las tensiones de las tres caras, listo, igual puedes hallar las tensiones cortantes de DAS en función de las tensiones de las tres caras perpendiculares y de LMN. Por tanto, debería haberlo escrito con otro color, mi asistente, ¿no? Por tanto, las tensiones de la cara genérica, de la genérica porque depende de que te den que L, que M, que N, siempre con las mismas, con sus L, M, N y las tensiones de las tres caras entre sí perpendiculares, pueden determinarse las tensiones, no solo los sigmas, como yo lo he hecho, no solo el sigma S, sino el tau, los dos tau que hay ahí en esa cara S. Entonces ya estoy viendo la importancia de esta nuevo, son una matriz, los sigma XYZ y los dos taus, además sabiendo que el XY es igual a GX, el XY igual a GX, el XZ igual a ZX, el YZ igual a ZY. Aquí hay 6 datos en realidad, 9. Bueno, es un tensor. Son 3 caras perpendiculares, me dan 9 datos, 6 datos. Se llama tensor del punto. Tensor del punto, porque con datos de 3 hallo de cualquier cara. Te cuenta. Profe, ¿y si son otras 3
¿Eran otros datos? Sí, otros datos, pero que si yo utilizo de 3 caras perpendiculares o de otras 3, tallar de una que tiene la perpendicularidad en S, me da siempre igual. Las tensiones de una cara perpendicular a S son las mismas. La puedo hallar con los datos de las tensiones de 3 caras entre sí perpendiculares o de otras 3 caras entre sí perpendiculares, caras perpendiculares de un punto. ¡Wow! Y no nos olvidemos de esta no independencia, ya la sabemos, esto venía de antes. ¡Wow! Entonces podemos hacer una proclama en la realidad de la ingeniería para dar los datos de las fuerzas superficiales complicadas, porque ya sí existe sobadas, viscosidad, para dar los datos en cada punto, son datos diferentes en cada punto. Y agarra de punto a punto, dame un tensor. 9 datos, 6 datos, porque 3 se repiten. Cualquier 3 caras perpendiculares del punto, dame los 6 datos. Si me das de otras 3 perpendiculares, bueno, ya dame de otras 3 de ese mismo punto. Dándome de cualquier 3, me das 6 datos, en realidad 3 se repiten, a 9, y me estás dando todos los datos superficiales de un punto. Oye, si te vas a otro punto, tienes que darme otro tensor de 3 caras entre sí perpendiculares. A cualquier tensor de 3 caras, a cualquiera, porque son diferentes, de 3 caras o de otras 3 caras, de un punto, de un mismo punto, de 3 caras o de otras 3 caras son diferentes los datos. Pero si con esos evaluamos para cualquier cara escogida, son identificadoras de la realidad de ese punto. Los datos de 3 cualquier caras entre sí perpendiculares, eso ahí suena raro, ¿no? Por eso no lo entiende. 3 caras entre sí perpendiculares asociadas a un punto. Ahora tienes que comenzar a aprender a ver caras superficiales en un punto de un fluido real, donde el tensor de esfuerzos caracteriza la situación de las fuerzas superficiales. ¿Captaste tú esa tremenda? ¿Captaste? Es realidad, compañero, es la matematización media compleja porque la realidad es media compleja. De cada punto tienes que darme el tensor de esfuerzos. Entonces ahí lo dejo. A este le debíamos poner unos paréntesis mejor para que sea conocido como es conocido el tensor de esfuerzos. Significa 6 datos especiales que tiene cada punto por culpa de los aplastadas y sobadas. Hay de los 9 datos hay una dependencia con 3. Los otros dependen de la realidad, ¿no? Dependen de la realidad, de los contornos, de cómo ese punto está fastidiado por el resto. En una curva, en una zona de donde hay un choque con un contorno exterior, ¿no? Depende de la propiedad de viscosidad interna, fuerzas superficiales, de sobada y normales. Tienes que saber informar, estás sintiendo en cada instante, en cada punto, diferentemente, con los datos de 3 caras entre sí perpendiculares, con el tensor de esfuerzos. A esta matriz se la define como tensor de esfuerzos. Los términos de la matriz constituyen los componentes del tensor de esfuerzos. Como ya habíamos dicho, 3 tensores son entre sí independientes. 3 componentes del tensor son del tensor de esfuerzos de ese flujo por fuerzas superficiales son entre sí independientes. Ya lo habíamos dicho. Tremenda afirmación sobre esto que le llamamos propiedad del tensor de tensiones. Debería tener un título mucho más llamativo, ¿no? Identificación de las fuerzas superficiales en flujo real, algo así. Identificación de las fuerzas, dato de punto a punto a través del tensor de esfuerzos. Tremenda propiedad que en verdad es una esencial información. Mágico, mágico, chévere. Y ahora pasamos a relación entre tensiones, relación entre tensión en el tensor de tensiones, listo, el tensor, esos 9 datos, hay una relación
entre el tensor, entre los datos, esos 9 datos, lo que llamábamos presión en termodinámica, o vas a llamar presión en termodinámica. Dejemos ahí el video para comenzar otro por la intensidad de lo que viene. Dejemos ahí el video por lo que viene, listo, para comenzar otro. Ojalá que, como no había cambiado de internet, el internet haya estado a la altura. ¿Listo?